Entonces en Cábala no contamos 1, 2, 3, contamos 10, 1. Es decir, la primera fuerza es la fuerza 10, no la fuerza 1. Es decir, ¿Y por qué 10? Porque la Yod es la letra más pequeña y por lo tanto la más potente. Todas las demás letras, las de las 22 letras consonantes, son letras que tienen poca potencia porque son muy grandes. La única letra que tiene mucha potencia es la letra Yod. Por eso Yoshua va a decir, no pasará ni una letra Yod hasta que no sucedan todas estas cosas. No sé si recuerdan en uno de los evangelios, es en Mateo, ¿okay? Porque está diciendo, hasta que no se cumpla la potencia más fuerte de la Yod, que sería de alguna manera equivalente al grano de mostaza que se va a operar en el reino de los cielos. Esa sería la letra Yod, porque era más pequeña. Hasta aquí me van siguiendo. Dejo la Aleph por ahora, porque la vamos a entender mejor luego, y vuelvo otra vez a la Ein Sof, que es de donde empecé. Y entonces el Ein Sof, dicen los cabalistas, tiene dos potencias dentro. Una potencia que es potencia infinita y otra potencia que es potencia infinita de crear finitudes. Porque puede crear infinitamente finitudes. ¿Se entiende este concepto o no? Cuidado, porque ya es un concepto complicado. Voy a explicar. El infinito se puede retirar de sí mismo para crear un vacío. Pero se puede retirar infinitas veces quiera dentro del infinito. ¿Se entendió el concepto? Es decir, el infinito tiene potencia infinita, pero también tiene potencia de retirarse de sí mismo, y esa potencia de retirarse de sí mismo es la que crea los universos finitos. Y esa potencia de retirarse de sí mismo es una potencia que provoca infinitud de finitudes, puede provocar muchos vacíos, muchas finitudes. Entonces, cuando se pone en movimiento la fuerza de restricción del infinito, autorrestricción del infinito, que eso en Cábala lo llamamos Geburá de la Ein Sof, es decir, la fuerza que tiene el infinito de autorrestricción, ese es el concepto que nosotros llamamos en Cábala Tzimtzum, que es Tzimtzum, autocontracción. ¿Qué hace el infinito? Se retira de sí mismo, es decir, se va de sí mismo. Que se va de sí mismo es otro problema, porque en el sí mismo no hay espacio. En realidad, cuando se retira es que se crea el espacio. ¿Hasta aquí me siguen más o menos? Entonces, sí, diga. Hace no mucho hablamos acerca de energía y ahora hablamos de potencia. Quisiera saber si son conceptos que pueden sustituirse. Porque hablábamos de que la energía está por encima de la luz y ahora hablamos de potencia. Bueno, en realidad el concepto en hebreo es de Rav Hesed. Rav Hesed sería, porque el problema es que en el infinito no se podría hablar de potencia. En el infinito intrínsecamente se tiene que hablar de frecuencia, no de potencia. Entonces tenemos conceptos que son diferentes. En el infinito se habla de frecuencia y las 10 orot, como se llaman, las 10 energías dentro del infinito, tienen diferentes frecuencias. Eso la física cuántica lo llama vainas, lo llama diferencias en las vainas. Eso está en la teoría de cuerdas de la física cuántica. Para explicarle eso sería que en el infinito existiría, por ejemplo, una vaina así, y después existiría una vaina así, y después una vaina así. Estas vainas, en realidad, no son diferentes. Son todos la misma. Es decir, que esta se puede convertir en esta en esta y esta en esta. ¿Me sigue? Entonces, lo que sucede en el infinito es que hay diferentes frecuencias. Eso con respecto a intrínsecamente a la energía que existe dentro del infinito. Pero con respecto al vacío, tiene que haber una potencia de autorrestricción. Ahí sí se produciría el concepto nuestro de potencia. Porque aquí ya desaparece el concepto un poco de frecuencia. Ahora, de todas maneras, ahí yo creo que también se pueden frecuencia y potencia también mezclar, y le voy a explicar por qué, cuando yo explique por qué se crea el vacío. El Zohar dice que en realidad existe un concepto dentro del infinito que se llama la lámpara de oscuridad. Lo voy a decir en arameo, bueno, lo dije en castellano para que lo entiendan. Ahora le voy a explicar qué quiere decir lámpara de oscuridad. ¿Quieren que lo diga en arameo? Sí. En arameo parece una pasta italiana, espero que no se asusten, se llama buccino di cardinuta. ¿No parece una pasta italiana? No me digan.
Buccina di Cardinuta. Di Cardinuta. Buccina di Cardinuta quiere decir lámpara de oscuridad. Lámpara de oscuridad implica que dentro del infinito existe la posibilidad de que el infinito pueda crear oscuridad y por lo tanto pueda crear oscuridad finita. Esto sería el resultado de la lámpara de oscuridad. Lámpara de oscuridad sería la información que tiene el infinito de crear finitud, pero todavía no la finitud en acto, porque la finitud en acto provocaría el Tzimtzum, la autocontracción. Esto sería, Buccina di Cardinuta, la finitud en potencia. No sé si me está siguiendo lo que digo. Es el potencial de crear finitud. Es el potencial de crear finitud, Buccina di Cardinuta. Quiere decir que la ecuación en Cábala del infinito es el infinito, es igual al infinito más cero al infinito. ¿Se entiende el cero al infinito? Es la potencia de finitud del cero. Todo esto es la Edad Media, que sepáis. Esto no es de hace 2 días, son los místicos judíos de la Edad Media. Nosotros estamos tratando de entender algo. Un segundo que quiero terminar con este señor. ¿Se entendió esto más o menos? Perfectamente. Es decir, el cero al infinito sería la posibilidad infinita de Buccina di Cardinuta, del potencial. Y el Tzimtzum sería el acto. Pero ahora viene otro problema. Un minuto porque el problema sigue. Acto y potencia. Sí, son 2 cosas diferentes para nosotros, pero no en el infinito. Así que eso apúntelo. Para nosotros acto y potencia son 2 cosas diferentes porque tenemos la cuestión del tiempo. Pero en el infinito no hay tiempo. Quiere decir que hay un problema donde Tzimtzum y Buccina di Cardinuta, acto y potencia, están en el mismo momento en el infinito. Nosotros dividimos el momento de potencia y el momento de acto porque nosotros estamos en el tiempo. Pero como no hay tiempo en el infinito, no existe potencia y acto, por lo tanto, cuando se produce el Tzimtzum, en realidad es Buccina di Cardinuta el Tzimtzum. Nosotros lo definimos Tzimtzum porque le queremos mostrar al Tzimtzum el primer momento del Big Bang, que sería el primer momento de tiempo que crea Buccina di Cardinuta, pero porque tenemos un concepto de tiempo, porque en realidad nuestro Tzimtzum provoca este universo, que es nuestro universo, pero Buccina di Cardinuta está provocando otros universos en otras partes. Con lo cual para nosotros es potencia y acto, pero para el infinito es permanentemente potencia y acto al mismo tiempo. ¿Están tranquilos? Esto empieza recién, La señora, la hermana de Gino, se está desmaterializando. Yo ahora estoy viendo que se desmaterializa lentamente. ¿Usted está bien? ¿Está feliz? Feliz, te entiendo, aunque no creas, te entiendo. Yo no creo que me entiende. Hay 3 que pueden entender la cábala: los sabios, los niños y los locos. Y usted es sabia. No sé por qué se ríe la gente. No sé por qué se ríe la gente es mala aquí, La gente es mala, La gente es mala, Lila. Yo me doy cuenta, qué miedo que me da. Entre el terremoto y esta gente no me queda un día más aquí, Yo me escapo de aquí. La gente de acá es medio sádica. ¿Qué pasa aquí, ¿Qué pasó? Menos mal que San Martín se fue de aquí corriendo, Lo dejó a Bolívar con todo este problema. El terremoto ha sido, yo le digo porque ha sido, mis alumnos de Barcelona me escribían, me dice que querían terminar con la idolatría en una noche, me dice. Está contenta. Bueno, entonces, ¿pero se entiende este problema entre el acto y potencia? Como nosotros tenemos tiempo, es decir, tenemos como la potencia, para que entiendan bien el ejemplo, ya voy, no me olvido, Para que usted entienda bien el ejemplo, sería, para que lo entiendan todos mejor, imagínese que usted está en un ordenador, en una computadora, y usted está viendo una web, ¿no? Una página. La pregunta es, ¿no existen todas las demás webs? ¿Y usted cómo sabe si no las ve? La única ve es la pantalla. Pero nosotros sabemos que existen todas. Quiere decir que en realidad para nosotros todas las webs existen en potencia, porque no las vemos en acto, pero en realidad para la CPU existen todas en acto. ¿Se entiende? En el infinito está toda la información en acto,
Por eso en el infinito, como no hay tiempo, la información del futuro está en el infinito. Porque nosotros no vemos el futuro porque estamos en secuencia de tiempo. Es como que estamos en el ordenador mirando solamente una pantalla. Pero en realidad sabemos que todas las pantallas del CPU existen. Por lo tanto, imagínense todas las pantallas al infinito, en el infinito. Lo que va a pasar dentro de una hora aquí está en la Matrix del infinito. Solo que como nosotros no llegamos todavía, creemos que eso no está. Pero eso sí está en la Matrix. Bienvenidos al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y con este video voy a dar inicio al espacio para la Cábala. Sé que de alguna manera he llevado el canal a temas meramente literales con las investigaciones de Mauro Viglino, pero voy a retomar la esencia del canal como fue en sus orígenes, en temas de espiritualidad y Cábala. Sé que es muy difícil o es bastante al principio como un shock tratar de tomar temas de Cábala, temas que de repente pueden ser muy imaginativos, muy subjetivos, pero hay una profundidad que le quiero dar espacio. Y gracias a esta explicación de Mario Sabán, del profesor de Cábala, que tiene 5 doctorados, tiene un estudio bastante profundo y una dedicación a la Cábala, que incluso ya lo hemos invitado al canal, esto da una apertura bastante interesante con respecto al tema de cómo entender al universo, cómo entender nuestro propósito, cómo entender el origen del mismo y sobre todo cómo esto llevarlo a la práctica mediante el mecanismo de la Cábala, no como un sistema absoluto, pero sí como una posibilidad de alguna forma u otra entender, comprender y practicar y ser mejor personas. En esta oportunidad yo quiero compartir en pantalla una cierta lectura de una tesis doctoral del profesor Mario Sabán. Tenemos esta tesis doctoral, El misterio de la creación y el árbol de la vida en la mística judía, una interpretación del Maseh Bereshit del doctor Mario Javier Sabán. Es una tesis doctoral, esto lo pueden conseguir en internet. En la página 74 vamos a leer parte de lo que él explicó en la primera parte de este video sobre el tema de la creación o la emanación del infinito al universo. Y quiero hacer una pequeña lectura para complementar, puesto que en sus tesis y en sus libros está el corazón de las explicaciones que él someramente explica en internet en diversas entrevistas, pero es leyendo sus tesis, leyendo sus libros, es que podemos dar una profundidad mucho más allá de lo que puede explicar él en persona. Y en esta oportunidad, en la página 74, podemos leer lo siguiente. La imposibilidad de conceptualizar el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito. Comenzaré por el único comienzo posible, el Ein Sof. Es posible comenzar por lo más desconocido. El infinito es, para la mística judía, lo absolutamente imposible de describir conceptualmente. Por tanto, la única pregunta que deberíamos hacernos ¿es posible escribir o siquiera hablar de lo que lingüísticamente es imposible? En una de mis obras anteriores expliqué sobre la imposibilidad de hablar de una teología judía. Moshe Yain Luxato, un rabí del 1740, dice en una de sus obras: a Dios en su perfección no se le puede atribuir ningún nombre o epíteto, pues no podemos conceptualizar su perfección y es imposible nombrar aquello que no puede ser conceptualizado, pues el nombre define el objeto y lo que no se conoce completamente no puede ser definido. Esto es interesante porque cuando vemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos recalcan el hecho de tener que recordar el nombre, y el nombre es algo importante cuando en realidad, desde el punto de vista de la Cábala, a Dios es mejor pronunciarlo como el infinito, porque sería la palabra muy lejana, pero a la vez la más próxima para describir someramente la naturaleza de esta matrix o de esta fuerza energética de personalidad que es Dios, el infinito. Porque si le nombramos Dios, si le nombramos Padre, si le nombramos ese montón de nombres, lo vamos a limitar. Y eso trae conflictos religiosos. Seguimos con la lectura y dice: ¿cómo es posible hablar de una teología judía cuando el judaísmo asegura que es imposible conocer la esencia de la divinidad? Todo intento de especulación teológica en el judaísmo es solamente eso, un intento. Pero sabemos que es un intento fracasado.
En realidad, todos los intentos humanos de comprensión del Ein Sof constituyen fracasos. La única victoria que podemos percibir es la eternidad del infinito. En ese sentido, todos nosotros, como fragmentaciones temporales que somos, podemos considerarnos proyectos nunca concluidos. Más adelante podemos leer aquí: en cierta forma, todos nos encontramos en la misma situación que Luria. Quizás algunos somos más arriesgados que Luria, pero probablemente, como dice la Cábala, para esto fuimos creados. Cada uno ha sido creado en su tiempo para una función determinada. Tenemos, pues, una primera imposibilidad, la imposibilidad de una descripción real del Ein Sof, es decir, del infinito. Nosotros, que somos entes finitos, intentamos describir el infinito. ¿Y esto es posible? Los intentos son posibles siempre y cuando seamos conscientes de que constituyen exclusivamente intentos y que jamás tendremos un acceso completo al Ein Sof, al infinito. Luria pudo explicarlo en un pequeño grupo de discípulos. Ellos fueron los que escribieron el enorme material existente de la escuela mística de Safed, de Israel, que hemos nosotros heredado. En este sentido, como introducción a la Cábala, al tema de la comprensión del árbol de la vida, que la vamos a explicar en próximos videos de la mano de Mario Javier Sabán, que sería una persona que está al pie del cañón con respecto a la divulgación de nuevos conocimientos, que en realidad fueron conocimientos de la era medieval, del año 1500, 1400, 1200 después de Cristo, y que es ahora, gracias a maestros como él, profesores que se dedican a la Cábala, podemos nosotros acercarnos un poquito a la comprensión del infinito, que no va a ser total, pero es importante porque así nos vamos poco a poco deslastrando, desenredando la maraña de contradicciones partiendo de la religión y empezar nuestra propia búsqueda personal, lo que el misticismo judío, que en realidad muchas místicas proclaman, es el hecho de que se trata como pilar fundamental tener una conexión directa y sin intermediarios con el infinito, que ¿dónde está? Primeramente dentro de nosotros mismos. Ante buscarlo afuera, ya sea en cualquier intermediario o cualquier sea el medio, que los medios son herramientas, pero no son fines, primero lo debemos encontrar en nuestra propia alma, en nuestra potencia. Ese es, en pocas palabras, el principio fundamental de estas místicas que empiezan mucho más allá de lo que las discusiones literales que ya hemos tratado aquí en el canal muchas veces. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad hablando un poquito más de Cábala, hablando un poquito más de las explicaciones de Mario Sabán en esta oportunidad y sin más que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Simón Guardia. Hasta pronto.